Continuando con nuestro programa, tenemos ahora el tema juzgar con perspectiva de género, el cual nos va a ser disertado por la magistrada y doctora Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, a quien tenemos el gusto de recibir. Me da un gusto saludarla, a la magistrada que nos acompaña, y si me permiten voy a leer brevemente su semblanza. Titular de la ponencia 17 de la primera sala ordinaria en materia de responsabilidades administrativas y derecho a la buena administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Miembro de la International Association of Women Judges, IAWJ, Asociación de Magistrados de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos, Asociación Mexicana de Juzgadoras AC, Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas y del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión GIAU, Comisión de Transparencia y Anticorrupción, vicepresidente de la Comisión Anticorrupción de la Asociación Nacional de Magistrados de Justicia Administrativa, doctora en mención honorífica en Derecho por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, maestra en Derecho y especialista en Derecho Administrativo, con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, licenciada en Derecho por la misma universidad, catedrática definitiva por concurso desde 2006 a nivel licenciatura y posgrado en la UNAM y en diversas instituciones de enseñanza superior, así como ponente en diversos foros e instituciones nacionales e internacionales, mil disculpas. Cuenta con diversos artículos sobre el Sistema Nacional Anticorrupción publicados por diversas revistas jurídicas y especializadas. Sin más preámbulos, tengo el gusto de ceder los micrófonos a la doctora Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, a quien le damos la bienvenida. Doctora, un gusto saludarla, bienvenida a su casa, a la asociación. Hola, muchas gracias. Pues al contrario, el gusto es para mí. Qué honor poder estar en este foro, al que me invitó muy amablemente su presidente, José Jesús Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, y especialmente poder participar al lado de grandes mujeres, defensoras de los derechos de las mujeres, como lo es la doctora Rigoberta Menchú, que acaba de preceder en la exposición y que me deja en una situación complicadísima, ¿no?, para exponer un tema después de estar aquí ante ustedes platicando al haber escuchado esta magna exposición de la doctora. Entonces, bueno, también después de haber escuchado a otras grandes mujeres que fueron invitadas a este evento, Blanca Leticia Ocampo y Alicia Chávez, todas a quienes envío un gran saludo y felicito por la exposición y por las experiencias que nos compartieron en su participación. En mi caso, voy a platicar desde la perspectiva del juzgador y vamos a platicar de un tema muy importante también para las mujeres, como lo es el obtener una justicia que se realice con perspectiva de género. Así que vamos a hablar de juzgar con perspectiva de género. En este punto también me gustaría hacer una mención especial a alguien que ha tenido un papel, que tuvo un papel relevante y destacadísimo para las mujeres y especialmente para las mujeres juzgadoras, como lo fue la jueza Ruth Bader Ginsburg, una jueza estadounidense que destacó especialmente por su trabajo por la lucha por la igualdad de género, con sentencias y que generaron precedentes enormes para la búsqueda de la igualdad. Hoy, particularmente 8 de marzo, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Este día surge a finales del siglo XIX, símbolo de la lucha de la mujer por la participación igualitaria con el hombre. No es un pleito con los hombres, no es un pleito de géneros, es una búsqueda por la igualdad de derechos, por esa igualdad en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona, por el reconocimiento y respeto pleno de sus derechos, derivado de la discriminación y violencia de que ha sido objeto a lo largo de la historia de la humanidad, en los que ha sufrido una de las manifestaciones más brutales de desigualdad entre hombres y mujeres, y que es padecida por millones a lo largo del mundo. No solamente en México tenemos esta terrible situación de violencia contra la mujer y de desigualdad, sino que es algo a nivel mundial. Esta violencia se ha generado fundamentalmente derivado de estereotipos de género, los cuales son ideas preconcebidas y generalizadas sobre lo que son y deben hacer las mujeres y lo que son y deben hacer los hombres en razón de sus diferentes funciones físicas, biológicas, sexuales y sociales. A pesar de que biológicamente existen diferencias entre mujeres y hombres,
y que éstas se concentran principalmente en el proceso de reproducción, lo cierto es que socialmente se ha construido un concepto de que mujeres y hombres tienen capacidades diferentes en lo emocional, en lo afectivo, en lo intelectual, según su sexo. Debemos precisar que el concepto de sexo y género en realidad son distintos. El primero se refiere a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. En tanto, el segundo, el género, alude a las características sociales y culturales que se les asignan a las mujeres y hombres y que ha dado lugar a relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres y a la distribución de facultades y derechos en detrimento de la mujer, como ya sabemos. Sin embargo, el principal valor de esta distinción es que estos son conceptos socialmente construidos y por tanto pueden deconstruirse y ajustarse para crear sociedades más justas, donde mujeres y hombres disfruten de los mismos derechos y oportunidades. Según la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en ocasiones, estos términos de sexo y género suelen utilizarse de manera indistinta como sinónimos. Sin embargo, es importante hacer la diferenciación entre sexo y género para visibilizar la asignación injustificada de roles basada en el aspecto biológico de las personas. Algunos de estos ejemplos de construcciones sociales son el pensar que las mujeres son pasivas, serviciales, sensibles o bondadosas, y los hombres activos, fuertes, líderes y conquistadores. Estas concepciones son las causantes de que tradicionalmente se hayan asignado a los hombres roles de políticos, de jefes, de líderes, y a la mujer se le ha dado un rol predominantemente reproductivo, de encargada del hogar, de maestras, de enfermeras y en general roles que hacen prevalecer estos estereotipos de dominación y de sumisión. Y bueno, en relación con los roles y estereotipos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida por sus siglas como CEDAW en inglés, en su recomendación general 25 del comité realizado en 2004, señala que los estados partes están obligados a hacer frente a las relaciones prevalentes entre los géneros y a la persistencia de estereotipos basados en el género que afectan a la mujer no solo a través de actos individuales, sino también porque estos se reflejan en las leyes, en las estructuras e instituciones jurídicas y sociales. En este contexto es importante que nuestra sociedad alcance la igualdad, así como la erradicación de la discriminación en todos los aspectos de la vida y la mujer. La igualdad y la no discriminación son conceptos complementarios. El primero tiene una connotación positiva, la igualdad, en tanto trata de garantizar que todas las personas sean iguales en el goce y el ejercicio de sus derechos, mientras que el segundo, la no discriminación, tiene un sentido negativo, debido a que supone la necesidad de que las personas no sean sujetas a distinciones arbitrarias e injustas. La igualdad supone que todos los seres humanos se les confiera un idéntico valor y debe reconocérseles igual dignidad como el fundamento ético que da legitimidad a este principio, que es la equivalencia humana de todas las personas, que es precisamente en lo que se sustenta esta lucha de las mujeres que se conmemora en este 8 de marzo. Este principio de igualdad debe permear especialmente ante la ley, debe impregnar toda la actuación del poder del Estado en cualquiera de sus manifestaciones relacionada con el respeto y garantía de los derechos humanos, principio consagrado en el artículo 1 de nuestra Carta Fundamental. En este contexto debemos referirnos precisamente a la obligación que esto conlleva para los juzgadores, es decir, para todas aquellas personas que aplicamos la ley y que resolvemos las controversias que se suscitan en nuestro Estado de Derecho, lo cual debe realizarse con una perspectiva de género. La perspectiva de género es una herramienta de análisis que se introduce en el ámbito jurídico a partir del reconocimiento de la condición de desigualdad
imperante entre los géneros, que margina generalmente, en su mayoría, a mujeres y niñas, por lo que produce una realidad en la que el ejercicio de sus derechos se encuentra total o parcialmente vedado, ya sea de manera explícita o mediante prácticas sociales e institucionales que de manera casi invisible perpetúan ese estado de subordinación de la mujer. Como concepto, la obligación de juzgar con perspectiva de género no se encuentra prevista en ningún ordenamiento jurídico. No está establecida como tal esta obligación. Más bien, se ha construido, se ha definido y se ha delimitado a partir de la interpretación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los derechos humanos y su protección, que sí están reconocidos en nuestra Constitución Federal y en los tratados internacionales ratificados por México, que también resultan obligatorios de observancia para nuestro Estado mexicano. En un principio, esta perspectiva de género se introdujo como un deber a cargo de los operadores de justicia en 2013. Veamos que realmente es un tema muy reciente, ¿no? Esta lucha por la igualdad de la mujer, a pesar de tener, bueno, toda la historia de la humanidad, recientemente ha sido mayormente reconocida y se han creado herramientas e instrumentos para tratar de erradicar esta diferencia que existe entre hombres y mujeres y entre este trato diferenciado que se le da en la sociedad. Así, decía, se introduce como un deber a partir de 2013 y se entiende como la idea de proscribir toda condición de desigualdad entre hombres y mujeres y evitar cualquier clase de discriminación. Entonces, seguimos viendo cómo aquí los conceptos fundamentales son la igualdad y la no discriminación basada en el género. Y, bueno, este fue un punto de partida muy útil, el conceptualizarlo como un deber del juzgador para la resolución de determinado tipo de casos. Sin embargo, en 2013 también encontramos ya un avance cuando el juzgar con perspectiva de género ya se convirtió en una obligación para los juzgadores. Y esto precisamente para garantizar el acceso a una tutela judicial efectiva de las mujeres sin discriminación alguna, en la que el Estado tiene la carga de la prueba en el sentido de demostrar que al impartir justicia, la aplicación de una regla de derecho no conlleva un impacto diferenciado en el tratamiento de las personas involucradas en la litis por razón de género. En esencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la perspectiva de género debe ser utilizada para dos aspectos. El primero, interpretar las normas y aplicar el derecho. Aquí, por ejemplo, podemos citar un análisis que emprendió la primera sala respecto de una ley local que disponía el orden de prelación que habían de llevar los apellidos de una persona y en donde se establecía que el primer apellido debería ser el paterno y después el materno. Y por ende, esta distinción que realizaba la ley impedía a padres y madres determinar libremente qué apellido se pondría en primer lugar. En este asunto se alegaron vulnerados los derechos de igualdad entre géneros, los derechos a la familia, al nombre y a la identidad. Al respecto, la primera sala de la Corte concluyó que la disposición legal perseguía un fin inconstitucional, entre otras cuestiones, porque reiteraba una tradición que tiene como fundamento una práctica discriminatoria en la que se concebía a la mujer como integrante de la familia del varón, pues era quien conservaba la propiedad y el apellido de la familia. Este amparo fue resuelto en 2019, así que como vemos es de muy reciente resolución, pero trata de evitar esas diferencias basadas en el género. En segundo lugar, también esta perspectiva debe utilizarse para apreciar los hechos y las pruebas de un caso. Y existe una interpretación normativa que debe desvincularse de las percepciones que existen en la legislación sobre las funciones de uno y otro género.
Y así se puede detectar y eliminar las barreras y obstáculos que discriminan a las personas con base en estas categorías. Una cuestión que debemos destacar es que la perspectiva de género no es necesaria únicamente en casos relativos a mujeres. Normalmente es recurrente que cuando hablamos del concepto de género o la discriminación en función de género, se consideren limitados al estudio de las mujeres y de la vulnerabilidad que, claro, en su mayoría resentimos, ¿no? Y, sin embargo, esta posición resulta en detrimento de una visión integral de la sociedad, en la que todas y todos desempeñan un papel relevante, además de ocasionar que se pierdan de vista cuestiones fundamentales como que los géneros se relacionan sobre la base de parámetros socialmente construidos, los cuales imponen un orden jerárquico en el que uno de ellos, el masculino, detenta una posición de dominación y el otro de subordinación, y cualquiera que se aparta de esta concepción, pues es excluido, discriminado o recibe un trato no igualitario respecto del respeto a sus derechos. Derivado de ello, la Suprema Corte ha destacado que lo fundamental no es el género de las personas que participan en las controversias, sino la verificación y reconocimiento de una posible situación de poder o contexto de desigualdad basada en el sexo y en las funciones que se atribuyen a un género o esta desigualdad que también se genera debido a la orientación sexual de una persona. Lo relevante, por tanto, es que la perspectiva de género se utiliza en aquellos casos que, con independencia del género y de lo que hagan valer las partes en un litigio, se advierta esa condición de desigualdad que haga necesario, como una forma de equilibrar los procesos, que se juzgue bajo parámetros especiales, considerando que los estereotipos y prejuicios de género que generan situaciones de desventaja al momento de juzgar afectan tanto a hombres como a mujeres. Un ejemplo de esto son las normas que impiden a los padres trabajadores gozar de la prestación del servicio de guardería para sus hijos e hijas en las mismas condiciones que las madres trabajadoras, lo cual, además de afectarles por recibir un trato diferenciado que no se encuentra justificado, fortalece esta preconcepción que tenemos sobre la responsabilidad de las mujeres en relación con la crianza, con la atención y cuidado de los hijos e hijas, pasando por alto que debería ser considerada una responsabilidad compartida. Entonces, aquí tenemos un claro ejemplo de cómo estos roles pueden servir para concepciones de desigualdad y para la discriminación de alguno de los sexos por los estereotipos de género. Sin embargo, la Corte aquí ha resuelto en el sentido de que eso no se debe tomar en cuenta y, por tanto, pues en el caso que le tocó analizar para equilibrar estos procedimientos, decidiendo ese trato diferenciado hacia el hombre, considerando que tenía igual derecho al servicio de guardería que las mujeres. Entonces, vamos avanzando en esta materia. Y bueno, la Corte ha establecido que se debe imponer esta obligación de juzgar con perspectiva de género, en primer lugar, en aquellos casos que se identifica o se alega una situación de poder o asimétrica basada en el género. En segundo lugar, aquellos casos en los que se detecta o denuncia un contexto de violencia, de discriminación o de vulnerabilidad derivada de esta categoría. Yo creo que estos son los casos más emblemáticos y más conocidos para todos nosotros, que ubicamos e identificamos cuando escuchamos en medios que las personas, en este caso las mujeres, han sido objeto de violencia. Tenemos en México, inclusive en nuestra ley,
para evitar toda forma de violencia contra la mujer y del acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que se da en un contexto en donde México se encuentra dentro de los países con mayores niveles de violencia para las mujeres. Tenemos cerca de 11 feminicidios diarios registrados y esos son datos oficiales. Imaginemos, la realidad es verdaderamente alarmante, el contexto de violencia que se vive a las mujeres, y esto ha derivado precisamente de su vulnerabilidad física, pero también de ese rol estereotipado que le ha dado la cultura en nuestra sociedad, en donde la discrimina y en donde no permite el ejercicio pleno de sus derechos, que ha llevado a muchas personas a nulificarlos en su totalidad, llegando a ese extremo de no respetar ni siquiera su vida. Ya no hablemos de la integridad. Es una situación realmente delicada que precisa una atención urgente y bueno, por lo menos desde la perspectiva del juzgador, tenemos que estar conscientes al resolver los procedimientos de estas situaciones para tratar de generar reparaciones en el caso de que ya existan daños o una protección que permita evitar esas situaciones que hagan nugatorios los derechos de las mujeres. Y en tercer lugar, bueno, también se ha establecido que se debe juzgar con perspectiva de género en aquellos casos en los que, a pesar de no acreditarse una situación de poder o un contexto de violencia, se advierte la posibilidad de que exista un trato o impacto diferenciado basado en el género, lo cual muchas veces se expresa mediante lo que ya hemos llamado estos estereotipos o roles de género que se encuentran implícitos también en las normas y en las prácticas institucionales y sociales. Así, la Suprema Corte ha establecido un conjunto de elementos básicos que deben ser considerados para realizar o imprimir esta visión de perspectiva de género en las resoluciones judiciales para que ésta resulte en una impartición de justicia eficiente. Estas son cuestiones mínimas que los operadores y las operadoras jurídicas deben tener presentes para identificar el impacto diferenciado que puede producir la categoría de género en los distintos aspectos de una controversia, de un juicio, a partir de lo cual se estará en condiciones de remediar mediante las sentencias los potenciales efectos discriminatorios que el orden jurídico y esas prácticas que hemos mencionado, tanto de las instituciones como de la sociedad, puedan tener en detrimento de las personas, ya decíamos en general, aunque mayormente sabemos que esto se ha materializado impactando negativamente los derechos de las mujeres, las niñas y las minorías sexuales. En tal sentido, el objetivo de juzgar con perspectiva de género es cumplir este anhelo de justicia para los grupos vulnerados por el contexto de desigualdad social y jurídico, mediante sentencias sensibles a las diferencias culturales que han creado las normas y su observancia, en las que se eliminen los estereotipos que afectan a las mujeres y a los grupos vulnerables. Por eso los juzgadores debemos analizar las normas desde esta perspectiva, viendo si en el sentido o el espíritu de estas no se incluye algún tipo de discriminación y tratar de eliminarlos, es decir, ya sea con una visión en donde estas normas puedan interpretarse de una manera más favorable con esta denominada interpretación pro persona que se consagra en el artículo 1 constitucional, haciendo realmente una protección para que se respete el contenido del artículo 4 que se refiere a la igualdad entre el hombre y la mujer, y también, en su caso, inaplicando una norma, no tomándola en cuenta cuando ésta resulta realmente violatoria de los derechos de las mujeres. Esta ha sido una lucha terrible de las mujeres, en donde muchas veces han sido o hemos sido violentadas tan solo por exigir el respeto a nuestros derechos, tan solo por exigir esta igualdad que tanto parece costar en esta sociedad. Necesitamos un cambio, una transformación cultural para que realmente seamos respetadas
en nuestros derechos, en nuestra integridad, en nuestra vida, por una sociedad que muchas veces invisibiliza esa violencia que se percibe día con día. En los últimos tiempos hemos visto manifestaciones más fuertes y aún más grandes, ¿no? Con más participación a lo largo del mundo, en donde ya se está visibilizando de una mejor manera esta lucha de la mujer, en donde ya se hace escuchar la voz de la mujer para evitar toda esta discriminación que hoy tratamos de visibilizar con estas conmemoraciones, ¿no? Concluyo mi participación con este anhelo de que la sociedad entienda que las mujeres no queremos una visión de género en nuestras relaciones cotidianas, sociales o familiares. No queremos beneficios, no queremos ventajas en la aplicación del derecho. Lo que buscamos es romper por completo las barreras que mantienen la construcción social, cultural, que ha perpetuado la discriminación y la desigualdad de los sexos. Lo que buscamos es el respeto a nuestros derechos y que en todos los aspectos, en el ámbito público, en el ámbito privado, en el ámbito laboral, en el ámbito electoral, en cualquier ámbito, se nos permita vivir libres, plenas y seguras. Anhelo en el que la aplicación del derecho juega un papel preponderante. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada, por su disertación. Me llega aquí una pregunta, pero se me hace que es más para la siguiente ponente, porque me voy a permitir hacérsela, magistrada, a ver si usted puede responderla, pero el tema de techo de cristal es para nuestra siguiente ponente. ¿Qué opina sobre el techo de cristal? Bueno, esta es una condición que ha permeado y yo creo que sobre todo lo hemos visto en los últimos años, en donde la mujer ha tenido una participación más activa en el sector laboral y en donde encontramos esta figura que se ha denominado techo de cristal y que es la limitación velada del ascenso laboral de las personas dentro de las organizaciones en función de su género. Limita las carreras profesionales de las mujeres y es difícil de traspasar y por tanto nos impide seguir avanzando. Y bueno, eso es parte o deriva también de estas construcciones sociales del papel o el rol de la mujer, ¿no? Entonces es una práctica que debe desaparecer, que debemos tratar de evitar, pero que también es importante hacer las denuncias correspondientes cuando lo estamos viviendo. A veces es difícil realizarlo porque conlleva a su vez en muchos casos una situación de desventaja en el ejercicio del poder, en donde la toma de las decisiones las tiene quien ejerce precisamente esa discriminación e impide el crecimiento de la mujer en el aspecto laboral. Sin embargo, bueno, ya tenemos muchísimas leyes y esta visión de juzgar con perspectiva de género en donde se ubican perfectamente estas prácticas y en donde podemos acceder a una justicia, como decíamos, que verdaderamente conlleve esa protección y garantía para el ejercicio del derecho que va hasta ese aspecto del crecimiento en el ámbito laboral. Gracias. Muchas gracias, doctora. No sé si tengan por ahí alguna otra pregunta. Si no, mientras nos llegan, si tienen alguna otra pregunta, me permitiría solicitar si pueden proyectar el reconocimiento para tener el honor de entregárselo. La Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal AC, tiene el orgullo de otorgar el presente reconocimiento a la doctora Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, magistrada titular de la ponencia 17 de la primera sala ordinaria en la materia de responsabilidades administrativas y derecho a la buena administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, por su participación en la jornada Mujeres en Igualdad, País con Oportunidad, evento que conmemora el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Lo firma nuestro presidente, el maestro José Jesús Rodríguez Ambrís, y con todo gusto se lo haremos llegar de forma digital para que lo tenga usted, magistrada. Un honor que nos haya acompañado, un gusto saludarla nuevamente. Un honor para mí. Esperamos que se haya sentido usted a gusto en esta su casa.
Claro, siempre es un gusto estar con ustedes, de verdad un honor para mí, sobre todo participar en este foro con estos temas tan importantes para todas las mujeres, pero además para toda la sociedad en su conjunto. Muchas gracias. Al contrario, magistrada, agradecemos mucho su atención y me permito preguntar si ya se encuentra con nosotros nuestra siguiente ponente, la maestra Aranda Martínez. Perfecto.